los cuerpos cetónicos permitirían ser como como se dice, un reboost, como Mm. empujar nuevamente este metabolismo energético, reestructurarlo, reorganizarlo dentro de la neurona y proveer esta fuente de energía que está siendo deficiente por parte de la glucosa. Oye, Sí. Diego, ya, bueno, vamos a dar la bienvenida a Ya. todas y a todos a un nuevo capítulo más de Artesanos de nuestra Salud, un espacio, ya saben, reflexivo, conversación, que nos lleva a conocer gente tan interesante como Diego. Diego Acuña, él es bioquímico, también neurocientífico, estudiante postdoctoral, investigador del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo. Diego, nuevamente te doy las gracias por tu tiempo y por educarnos y estar acá y cumplir ese rol de docente, ¿no es cierto? Esa agente de cambio que tanto necesitamos. No, muchas gracias a ti, Pollo, por darme esta instancia de poder difundir parte de lo que nosotros hacemos, algo que nos apasiona tanto, que es la investigación, y la idea es que poder transmitir este conocimiento más allá de lo que uno hace en el mesón, en un laboratorio, ¿cierto? Y poder difundirlo a través de redes que tengan visibilidad, como en tu caso, tu página de Instagram y todas tus redes sociales. ¿Sí? Claro, Sí. hablamos, tenemos gente en común que han estado también en el programa y la importancia que se necesita, ¿no es cierto?, de divulgar, porque muchas veces, y es lo que de repente se le critica como al científico duro, ¿no es cierto?, duro en el sentido que está todo ahí el día porque se necesita tiempo en el laboratorio, mirando ahí qué pasa a nivel intracelular, eh, el divulgar, pero no necesariamente tiene que ser el mismo, o sea, se pueden crear instancias como esta, ¿cierto? Y otras, televisión abierta, cable, etcétera, para divulgar los trabajos y de alguna otra forma aterrizar un poco la ciencia y acercarnos, ¿cierto?, el aula a la gente de a pie, porque al final Sí. siempre yo cito a Gabriel Salazar, que es un historiador que me encanta, que él decía que la ciencia necesita, ¿no es cierto?, de alguna otra forma cambiar la vida del pueblo. Esa es la idea, ¿no es cierto? Sería Sí. maravilloso. Sí, de todas maneras, yo también, al igual que tú, soy un creyente de que nosotros tenemos ciertas capacidades de trabajar en proyectos, de leer un montón de cosas, de aprender harto, y creo que la importancia de que eso trascienda más allá de la comunidad científica a poder intentar ayudar con un pequeño granito de arena a contribuir en el conocimiento, ayudar en el futuro a posibles tratamientos para mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que siempre ha sido como un motor de empuje en esto que estoy haciendo. Y es más, incluso en el periodo en el que estuve haciendo mi doctorado en la Universidad de Chile, también tuve instancias de difusión, como trabajo en un proyecto de investigación que se enmarca en envejecimiento. Pude dar algunas charlas a personas adultas mayores. También he podido estar en colegios con chicos de enseñanza media, tratando de inspirarlos un poco a aquellos que les interesa o tienen curiosidad por la ciencia. Así que siempre estamos ahí con la intención de difundir el conocimiento. Maravilloso. Bueno, y como ustedes se dieron cuenta, Diego investiga un mundo que es fascinante, ¿no es cierto? Y que todavía conocemos tan poco que tiene que ver con la azotea, como le llamo yo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa al interior, ¿no es cierto? Ese funcionamiento, esa estructura tan maravillosa que tenemos del cerebro. Y él, con muchos más, acaba de publicar un paper que por lo demás ustedes están asociados con el Back Institute, ¿no es cierto? Yo tuve la posibilidad hace años de estar en dos congresos en que eh, hablaron de temas similares Eric Burden y John Newman, Ujú. y en esa época, y es lo que vamos a hablar hoy día, de básicamente, ¿no es cierto?, los cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato, que yo, como decía, es un nombre que suena tan raro, pero a mí me encanta, Sí, pues, vale. inducido en este caso por dieta cetogénica y en ratoncitos. Eh, Sí. y bueno, primero, para que la gente entienda, ¿cuál es la diferencia genética desde lo obvio, ¿no es cierto? Unos son ratones y nosotros somos sapiens, pero ¿cuál es la diferencia genética que tenemos con los ratoncitos que ustedes investigan? Mira, la verdad es que primero partiría
diciendo más que nada las similitudes, por qué decidimos trabajar en Me ratones. parece. La verdad es que para comprender la neurociencia, que es lo que nosotros estudiamos, que es este órgano tan complejo que es el cerebro, tenemos que buscar diseños o modelos experimentales que nos permitan abordar las preguntas que nos estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, nos enfocamos en los ratones porque, para empezar, son de la especie de mamífero, o sea, tienen similitudes con el funcionamiento de nuestro cerebro, pero sin embargo tienen diferencias obvias en la estructura y organización de ciertas funciones cerebrales, anatomía también, ¿cierto? Eh, pero yo diría que comparten muchos aspectos en términos de cómo se comportan, reaccionan frente a estímulos, cómo se desempeñan en ciertas tareas que requieren utilizar memoria, etcétera. Entonces, eh, en cuanto a aquellos aspectos que se diferencian de nosotros, tenemos ciertas desventajas, como por ejemplo que los ratones viven en un contexto de un bioterio, ¿cierto? Con condiciones de luz, de oscuridad controlada, de ingesta de alimento, etcétera, con un espacio limitado. Entonces, todos esos aspectos impactan en la conducta habitual de ellos, en cómo se relacionan entre grupos cuando están en periodos de desarrollo, de crecimiento. Entonces, si bien como todo tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Eh, Así que para nosotros ha sido un modelo súper útil para poder intentar trasladar aquellos hallazgos que encontramos en estos estudios y que de alguna manera en el campo de la neurociencia han sido herramientas fundamentales para después generar esa transición necesaria hacia el humano, un organismo mucho más complejo, ¿cierto? Claro. Y además me imagino que hay muchos de estos estudios que por el momento son complejos de realizar en humanos y de la manera tan controlada como sí nos permiten, ¿no es cierto?, el estudio con estos ratoncitos. Claro, Em, nosotros, dentro de otros aspectos también que se diferencian en cuanto a el proceso de envejecimiento, que es lo que a nosotros nos interesa estudiar, tiene mucho que ver con los estilos de vida, por ejemplo. Nosotros podemos tener ciertos tipos de alimentación, practicamos ejercicio, algunas personas tienden a ser un poquito más sedentarias, etcétera. Los estilos de vida inciden mucho en cómo nuestro cerebro va a envejecer cuando somos mayores. Entonces, ese es un aspecto súper relevante también que nosotros consideramos en el desarrollo de este proyecto. Fantástico. Oye, Diego, y tomándome esto último que tú señalas, el trabajo básicamente cuando uno va a realizar una dieta cetogénica, ¿no es cierto?, en animales y lo que la gente más o menos ya se maneja en humanos, es de alguna otra forma disminuir el eje glucosa-insulina para que se generen múltiples respuestas neurohormonales que van a aumentar la beta-oxidación de los ácidos grasos y las mitocondrias del hígado van a poder exacerbar estos cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Específicamente este el beta-hidroxibutirato. Sí. Dicho esta cháchara, se produce de la misma manera, para que la gente vaya entendiendo, en ratones que en humanos. Sí, sí, los mecanismos son muy similares. Por eso es que este estudio en ratones que nosotros desarrollamos tiene un gran potencial de ser a futuro, estoy hablando no en el corto plazo, sino a futuro, poder ser trasladado a humanos. Antes de seguir avanzando adentrarnos con la dieta, también quería hacer la precisión o agregar algo que es súper relevante. Cuando nosotros decidimos estudiar el envejecimiento en el laboratorio, acudimos a la literatura y buscamos aquellos aspectos que inciden directamente en cómo nuestro cerebro va a envejecer. Y dentro de esos aspectos hay eh, dos grandes diferencias o componentes, bien digo. Uno de ellos es el genético y el componente genético lo heredamos de nuestros padres. Entonces, ese componente no lo podemos cambiar y representa alrededor de un 30%. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algunos artículos basados en gemelos. Los gemelos ¿Mm? tienen una identidad genética
bastante alta, sobre el 90%. Se parece mucho, de hecho, físicamente, salvo algunas diferencias. Entonces, hay estudios longitudinales. Longitudinales quiere decir que se han hecho de larga data en gemelos, que a pesar de tener un background genético muy similar, tienen trayectorias de envejecimiento muy distintas. Entonces, sí. No, no, dale, dale, termina, por favor, termina, Sí, termina. entonces, algunos investigadores que se centraron y les llamaba la atención esto, por qué envejecían de forma diferencial, intentaron ponderar cuánto contribuía el factor genético, porque al parecer no era un elemento predominante, ya que estas personas envejecen de forma muy diferencial. Entonces se logró establecer a través de múltiples análisis de muchos gemelos. Te puedo compartir el paper después si le quieres echar una Me mirada. parece, me parece. Ellos determinan alrededor de un 25 a un 30% el componente genético que incide en cómo estas personas envejecen. Sin embargo, el otro 70%, y aquí está lo importante, y lo que nos convoca a Mm. conversar ahora, tiene que ver con los estilos de vida. Dentro de los estilos de vida tenemos manejo del estrés, por ejemplo, el cómo reforzamos nuestro cerebro aprendiendo cosas nuevas, leyendo libros, por ejemplo. El ejercicio es fundamental. Si nosotros cuidamos nuestros músculos cuando hacemos ejercicio también, aunque no seamos tan conscientes, somos capaces de ayudar a nuestro cerebro a que las conexiones neuronales funcionen mejor. Y otro componente fundamental en este factor que es el ambiental es la dieta. Y la dieta incide o influye mucho en cómo nuestro cerebro va a funcionar. Y dentro de la dieta, entonces hay ciertas intervenciones que se han estudiado en modelos animales, principalmente, como mencionábamos al principio, los ratones, que han demostrado de forma bien robusta ya en los últimos 20 años que, por ejemplo, la restricción calórica, el ayuno intermitente y la dieta cetogénica podrían favorecer este envejecimiento cerebral de una forma un poco más saludable. Y es ahí entonces donde le damos esta mirada especial a la dieta cetogénica. Ese es como el Claro, razonamiento de por qué llegamos a este punto. fantástico y muy simple y se nota tu experiencia pedagógica ahí explicado. Fantástico. Eh, Mira, mientras tú lo hablabas, yo iba reflexionando. A mí me gusta mucho la biología evolutiva, la antropología y todos los aspectos que tú nombraste no se alejan mucho de nuestra línea evolutiva, ¿no es cierto? Eh, en muchos periodos, o sea, si uno ve, ¿no es cierto?, la evolución de nuestra especie, del Homo, convivimos con cambios climáticos importantes, por lo tanto hubo eh, cambios de la selva, de los bosques, a la sabana, hubo momentos en que sí tuvimos mucha abundancia de alimentos, momentos que tuvimos escasez, por lo Ujú. tanto el metabolismo que no fosiliza, pero sí nosotros somos una suma de esa historia, ¿no es cierto? Sí, Eh, y es más que cualquiera de nosotros puede hacer un ciertas horas de ayuno, pincharnos, y lo más probable es que vamos a tener cetonas dando vueltas por ahí. claro. Esto tiene que haberse producido en ese momento. El estrés de épocas prístinas era a lo mejor de repente nos encontrábamos con un carnívoro y disminuía el estrés, no como ahora en la vida moderna, ¿no es cierto? Esas Ujú. restricciones calóricas sucedieron. De hecho, las actuales poblaciones de cazadores-recolectores van de acuerdo a las estaciones, ¿no es cierto? Comiendo más animales, más carbo desde el mundo vegetal, a veces de los dos. La glucosa y la fructosa que la encuentro en la fruta o en la miel no está todos los días, ni 5 o 6 veces al día, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son mecanismos antiguos y que a mí me vuela la cabeza, ¿no es cierto? Ese metabolismo que se tiene que haber adaptado en esta manera y que ahora tenemos que crear instancias, ¿no es cierto?, de manera consciente. Yo lo hablo mucho esto con los alumnos, Ujú. en que, oye, de manera consciente, ¿tengo hambre? No. Bueno, ¿y por qué voy a comer? ¿Por qué no dejo ese tiempo, ese espacio reciclado? ¿Cómo sientes tu cabeza? ¿Cómo está la cognición? ¿Cómo sientes el dominio de tu cuerpo? Oye, cuando me estoy adaptando, hoy me siento bien, claro, lo más probable, nosotros no tenemos un laboratorio aquí a disposición, pero lo más probable es que efectivamente ese metabolismo en las neuronas, ¿no es cierto?, en las mitocondrias, están generando más utilización de ese cuerpo cetónico versus la glucosa. La glucosa es omnipresente, siempre está, Claro. pero se puede fabricar por otros vías, ¿no es cierto? Ajá. Sí, sí, de todas maneras.
Y lo que comentas tú también nos hace reflexionar en términos de, en el mundo de hoy tenemos una sobrecarga de calorías, una abundancia de alimentos, algunos no tan buenos. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? ¿Qué tan conscientes somos de lo que comemos? En cambio, si nos remontamos a miles de años atrás, los seres más primitivos tenían que luchar, tenían que intentar Había, sobrevivir. había un gasto energético para ir en Había- busca de la comida. Pues nosotros ahora, tú Claro, hablabas del músculo, claro, funciona como un órgano endocrino, ¿no es cierto? no, Lo estamos entendiendo ahora. Pero claro, los Hadza, el África subsahariana, ellos no entrenan porque su trabajo diario es moverse, porque caminan 12, 15 kilómetros, cargan, lanzan. claro. No sé, ¿cómo van a entrenar? Nosotros que de la cama nos vamos al auto, la Mm, mayoría, y después se sientan en una silla, obviamente tienen que tener un espacio para moverse y para producir esa tan ansiada contracción muscular y que tú bien dijiste, ¿no es cierto?, crea señales importantes, ya sabemos a nivel de todo el cuerpo y a nivel neuronal, que es súper importante. Eh, claro. Desde tu perspectiva y de lo que tú descubriste junto a los otros, ¿no es cierto?, científicos con los que trabajaste, ¿qué es lo que más te llamó la atención del trabajo en general que llevas realizando? Sí, sí, mira, acá en este trabajo nosotros partimos sobre la base de que la dieta cetogénica se descubrió o se comenzó a implementar hace mucho, mucho tiempo atrás. Aquí no hemos descubierto la rueda ni mucho menos, porque ya hay base y evidencia que señala que la dieta tiene efectos beneficiosos en la función Claro. cerebral, ¿cierto? Perdón, un paréntesis, Diego, disculpa. Sí. ¿Ustedes implementaron dieta cetogénica como se hace en epilepsia refractaria, 4:1, o sea, 4 gramos de grasa por 0,5 proteína y carbohidrato? ¿Esa fue la proporción o por ahí? Nosotros nos basamos en porcentajes de distribución de ¿Ya? tres componentes, proteína, grasa y carbohidratos. Entonces, teníamos dos grandes grupos de animales a los cuales les dábamos la dieta control. La dieta control contenía 77% de carbohidratos, 10% de grasa y creo que era 13 de proteína, si mal no ¿Ya? recuerdo. Y la dieta cetogénica era 0% carbohidratos, Ah, 90% perfecto. de grasa, 10% de proteína. Eh, Sabemos que dentro de la diversidad de dietas cetogénicas, el término engloba una reducción Claro, significativa de carbohidratos, pueden ser 10%, 5%, 1%. En el caso de este modelo experimental que ocupamos es sin presencia de carbohidratos, ¿ya? Entonces, eh, este estudio partió el 2018 y lo que nosotros hicimos, nos asociamos a John Newman, investigador del Buck Institute, destacado investigador pionero en el estudio sí, de dieta cetogénica y sus efectos no solo en cerebro, sino que en el hígado y en otros órganos. Nosotros en particular nos enfocamos en el cerebro, ya que yo estaba haciendo mi doctorado en neurociencia, ¿ya? Entonces, en ese estudio se administró dieta cetogénica a ratones aproximadamente desde los 12 meses, que son ratones adultos. Los ratones por lo general viven hasta 28 o 30 meses, los más longevos. Entonces claro, 12 meses era como un estadio intermedio de vida. Y se les administró dieta cetogénica de forma crónica, ad libitum quiere decir a libre consumo, y además tenían otro grupo de animales a los cuales se les administró dieta cetogénica de forma intermitente. ¿Qué quiere decir la intermitencia? Que semana por medio se fue dando dieta cetogénica intercalando con una dieta control que contiene carbohidratos. Entonces, permanentemente esos ratones estaban en lo que se le llama como un switch metabólico. Hacían claro, cetosis una semana, a la semana siguiente no. Se favorecía la generación de energía a partir de glicólisis y así sucesivamente. Entonces, se determinó que cuando se analizó la trayectoria metabólica de estos animales 12 meses después de haber administrado la dieta, se encontró que los ratones envejecidos eran más obesos, aquellos que estaban administrados con dieta cetogénica crónica. Eran más obesos y tenían alteraciones metabólicas. Hay que entender que estamos hablando de un contexto de envejecimiento en el cual nuestro metabolismo no responde a una dieta claro, cetogénica de la misma forma que cuando era joven. Entonces, estos ratones cuando eran viejos ya mostraban signos de obesidad. En cambio, aquellos ratones que fueron tratados con la dieta cetogénica intermitente, que estaban haciendo este switch semanal,
llegaron a viejos en mucha mejor condición, sin alteraciones metabólicas, sin sobrepeso, lo que nos hizo pensar a nosotros que era una estrategia adecuada o era la mejor forma de administrar la dieta cetogénica a los ratones de nuestro estudio. Entonces, a partir de ahí, nosotros decidimos administrar la dieta cetogénica de forma intermitente. ¿Ya? Hay estudios, hay un estudio que salió recién este año que muestra que administración crónica de dieta cetogénica promueve senescencia celular. Senescencia es un mecanismo que adoptan las células bajo condiciones de estrés. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en cómo pensar esto. Digo, en el laboratorio nosotros pensamos cómo administrarla, si es crónica, si es intermitente, y eso también genera muchas preguntas en cuanto a cómo se va a administrar o cómo se puede administrar en nosotros, en humanos. Claro, Entonces, claro. mi principal conclusión de este estudio es que la intermitencia pudiera ser una manera o una vía de administración más adecuada de la dieta en lugar de administrarla de forma crónica. Y es lo que hablábamos anteriormente, ¿no es cierto? Esa entrada y salida del humano propiamente tal, ¿no es cierto? Y más aquí en el entorno hiperpalatable el cual somos habitantes, ¿no es cierto? Sí. Yo llevo aproximadamente 13 años viviendo muy bajo en carbohidratos. No Ujú. significa que no coma carbohidratos, como obviamente, no como arroz, pan, esas cosas, ¿no es cierto? Y generalmente mi ventana de alimentación, porque ya funciona así y me hace muy bien, me siento bien, eh, yo he hecho todo lo posible que he podido con mis herramientas. O sea, no sé, debo tener unos 4.000 pinchazos, he hecho ayuno 3 días, 5 días entrenando fuerza, entrenando resistencia. En una semana me he hecho análisis lipídicos con 2 horas de ayuno, con 18 horas de ayuno, con 20 horas de ayuno, todo. De hecho, a Ya. la Eugenia y también a la Pati Burgos, que seguramente tú la ubicas, Buenísimo. las he vuelto locas para, oye, utilícenme, aquí estoy, charquéenme todo lo que quieran. Eh, y claro, a mí me acomoda, pero ponte tú, y siempre pensando en esta evolución humana, ¿no es cierto? Es obvio que nosotros nos hace bien esa cetosis fisiológica, ¿no es cierto? La que hablaban y ustedes hablan en el paper de Krebs, ¿no es cierto? Que tiene que ver básicamente en periodos en que comemos menos, en periodos en que comemos menos y nos movemos, en periodos en que a lo mejor comemos un poquito, esa restricción calórica, que al final la génesis es lo que hablábamos al principio, ¿no es cierto? Disminuir ese eje glucosa-insulina, que no Sí. tiene por qué ser siempre de la misma manera. Ahora, y tratando de extrapolar, ¿no es cierto? Obviamente, si hay algo que le hace bien al cerebro, eh, eh, es imitar esos estados y no consumir glucosa ad libitum, porque parece ser, ¿no es cierto?, y tú lo decías recientemente, parte de esa disfunción metabólica tiene que ver también con el exceso del azúcar que tenemos en la actual vida que llevamos. Claro, ahí hay un punto súper importante porque el envejecimiento es el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas. Una de ellas es la diabetes. Entonces, cuando nos hacemos viejos, a nuestro organismo le cuesta más gestionar el metabolismo de la glucosa, el consumo, el cómo Claro. administrarla de forma eficiente en nuestras células. Eh, y uno de los aspectos muy relevantes que se ha logrado determinar en los últimos años es que cuando nos hacemos más viejitos, a nuestro cerebro le cuesta más captar la glucosa, le cuesta más. Puede ser por una alteración a nivel de la captación a través de transporte. Hay algunos transportadores como los GLUT que se conocen como transportadores de glucosa que incorporan la glucosa que viene del torrente sanguíneo, ¿cierto? Hacia las células, en este caso pensando en las neuronas. Entonces hay algunos estudios de resonancia magnética en donde se utiliza glucosa marcada de una forma en la que tú la puedes visualizar en un computador. Entonces lo que se ha visto es que individuos más viejos, comparados con más jóvenes, les cuesta incorporar esta glucosa en las células. Entonces, ¿qué pasa con las neuronas? En este caso, pensando en las neuronas, que para ejecutar todas sus funciones requieren una alta demanda de glucosa para Claro, el como cerebro es un material muy caro desde el punto de vista metabólico. claro, claro. Entonces, las neuronas tienen que seguir sobreviviendo, ¿cierto? Seguir haciendo funcionar esta máquina compleja que es el organismo. Sin embargo,
es como un auto, está con la benzina ahí, al límite. Entonces, ¿cómo lo hacen las neuronas? Tratan de seguir funcionando a media máquina. ¿Cierto? Como a media marcha, con el freno de mano puesto. Entonces, eso trae como consecuencia alteraciones en la función mitocondrial, en el plegamiento de proteínas, por ejemplo, algo característico que vemos en las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson. Hay problemas en cómo funcionan las proteínas, tienden a agregarse, mecanismos que degradan estos componentes metabólicos tampoco funcionan bien. Y todo Y, y, ello depende de la y, energía. claro, Sí, y la acetona en ese estado, a diferencia de la glucosa, podría entrar, ¿no es cierto?, cruzar esta barrera hematoencefálica y claro, podría claro. producir esta energía. Eso es lo que nosotros creemos a partir de este estudio que ya va en los 6 años ya casi de investigación. En ese contexto de envejecimiento en el cual nuestras neuronas están funcionando, digamos, a media máquina con esta deficiencia energética o con este hipometabolismo por la dificultad en captar glucosa, los cuerpos cetónicos permitirían ser como como se dice, un reboost, como empujar nuevamente este metabolismo energético, reestructurarlo, reorganizarlo dentro de la neurona y proveer esta fuente de energía que está siendo deficiente por parte de la glucosa. Entonces, los cuerpos cetónicos lo que hacen aquí a nivel ya de la mitocondria, entonces es producir energía, utilizar estos cuerpos cetónicos en el ciclo de Krebs, producir ATP, y este ATP entonces se va a las reacciones metabólicas necesarias para el funcionamiento de la neurona, para la sinapsis, que son tan importantes en el establecimiento de la memoria. Y aquí hay un punto también muy importante para nosotros, y es que los cuerpos cetónicos típicamente se han descrito o se han visto o se han pensado como combustibles energéticos, lo cual es cierto. Pero adicionalmente, el beta-hidroxibutirato, por ejemplo, se ha visto que tiene otros roles, más allá de un proveedor de energía para la neurona. En este caso, lo que se ha visto es que, por ejemplo, activa la autofagia. La autofagia es un mecanismo de degradación de componentes celulares, ya sea restos de organelos, retículo endoplásmico, Limpieza. mitocondria, limpieza. Entonces se ha visto en estudios recientes que el beta-hidroxibutirato podría activar la autofagia. Por otro lado, el beta-hidroxibutirato regula unas proteínas que están formando parte de la cromatina en el núcleo que regulan la expresión de ciertos genes. Entonces también el beta-hidroxibutirato se ha visto que puede regular ciertas histonas y las histonas regulan qué tan compacta está la cromatina. Si el beta-hidroxibutirato ingresa a la célula, favorece la expresión de ciertos genes que contrarrestan el estrés oxidativo, muy característico del envejecimiento. Por Es otro lado, lo que decía John Newman hace unos años, ¿no es cierto?, que tiene un rol epigenético y que no exactamente, solo, claro, no solo es una molécula de energética, sino tiene un rol potente señalizador. Eso, perdona sí, que te interrumpí, pero eso es súper sí. importante para aterrizarlo. Cuando quemamos glucosa en exceso, es como andar en un petrolero y la acetona en un Tesla. Los dos vamos a llegar a Arica, pero uno va a contaminar más que el otro. Claro, exactamente. Y además de proveerte energía para que como dices tú, esa máquina funcione, además va a poder permitir regular ciertos engranajes y ciertos funcionamientos adicionales de su rol energético. Entonces, es ahí donde nosotros nos estamos enfocando ahora. Por ejemplo, también se ha visto que el beta-hidroxibutirato podría regular la inflamación. Y en el contexto de envejecimiento se da mucho que nuestro cuerpo se inflama. Un ejemplo de ello es las personas mayores cuando desarrollan, por ejemplo, artritis, artrosis. Son mecanismos proinflamatorios que generan dolor en las articulaciones. En ese sentido, los cuerpos cetónicos podrían tener un rol, y digo podrían porque esto es materia de investigación todavía. Claro, claro. ¿Sabes dónde se Está, está viendo harto eso? Se está sí, usando los ésteres de cetona que los hizo bueno, hay varias marcas, pero partió Richard Bech y la Kieran Clerk el de la Universidad de Oxford. Ellos crearon unos ésteres de cetona y lo están usando harto sobre todo con los ciclistas.
Ujú. Al principio lo usaban en carrera y ahora lo están usando después de las carreras, sobre todo ahora en el Tour de France terminan y por lo que dices tú, por el posible rol antiinflamación que tienen. Y sabemos estos gallos, ¿no es cierto?, pedaleando 200, ciento y tantos kilómetros diarios por 15 días. Sí. Necesitan un reimpulso en la energía. ¿Ustedes han trabajado con cetonas exógenas? No, no, no hemos hecho nada de eso aún porque eso implica también ciertas normas o Claro, permisos me éticos, imagino, ¿cierto? claro. Lo que significa trabajar con humanos. Nosotros nos hemos movido más dentro del campo de la ciencia básica, trabajo mucho más in vitro con cultivos celulares, etcétera. Eso Pero no, perdón, termina. no, con respecto a lo que tú mencionabas, a eso es a lo que queremos apuntar a futuro. De hecho, hay un estudio que salió hace poco, hace como, yo diría, 2, 3 años, en donde se seleccionaron personas mayores, humanos digo, a los cuales se les fue categorizando de acuerdo a su estado cognitivo, pacientes que tenían un desarrollo cognitivo normal y otro grupo que tenía un declive cognitivo moderado, y a estos dos grupos se les trató con cuerpos cetónicos, de manera similar como a shots, como un shot, ¿Ya? así como estos chamitos que se Sí, sí. consumen, que se encuentran en el supermercado. Entonces a estas personas con declive cognitivo moderado se les hizo un estudio antes de el tratamiento y posterior. Y se vieron mejoras en análisis clínico, digamos, de memoria, de orientación espacial. Entonces, eso da cuenta de que lo que nosotros estamos investigando en un modelo de ratones a nivel molecular, eh, lo que está publicado en este paper que recién sacamos, tiene este potencial de poder generar efectos concretos en humanos. Y eso es lo que nosotros buscamos, estamos tratando de impulsar. Más allá, y esto es súper importante, más allá del concepto dieta, más allá del Eso te concepto, iba a decir, ¿ya? eso te iba a decir, Porque, porque en el fondo la gente lamentablemente se queda, y está bien porque en el fondo todo el medio se maleduca, ¿no es cierto?, con el tema dieta, entendiendo que es como un periodo restrictivo de sufrimiento claro. o algo que está de moda, cuando, claro, la dieta es la manera en que nos alimentamos o dejamos de consumir ciertas cosas, ¿no es cierto? Ujú. Y claro, uno lo llama dieta cetogénica y la gente, como dijiste tú, ¿no es cierto? Claro, consumían el 90% de grasa, la gente piensa que llevado humanos es comer crema y tocino todo el día, cuando aquí lo más Claro. importante es disminuir la carga de glúcidos, ¿no es cierto? Y tratar de que el cuerpo haga este proceso que es, como lo hablábamos anteriormente, más antiguo que el hilo negro, que en la actualidad lo tenemos taponeado porque comemos todo el día y cosas hiper palatables, ¿no es cierto? Comida de cafetería, que lo único que hace es aumentar esta oxidación, esta inflamación, acelerar el envejecimiento biológico que está bien estudiado, ¿no es cierto? Como bien dices tú. Sí. Y, y el trabajo que ustedes hacen no viene más que primero, a estimular más, ¿no es cierto? A seguir investigando, no a, esta es mi reflexión, no a decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos esto, esto es lo que tiene que hacer la gente, porque lo más probable es que la gente va a estar escuchando y decir, ya, bueno, ¿qué hago? ¿Qué como? Esa pregunta no te la vamos a hacer, que es como, ya, pero dame el ejemplo del desayuno perfecto. No, esa es una búsqueda, ¿no es cierto? Lo que yo siempre le digo a la gente es, mira, apareció este paper interesante, leámoslo, comprendámoslo, o este libro, etcétera, reflexionemos y veamos qué de eso yo puedo llevarlo a mi día a día y experimentemos. Nosotros somos el mejor laboratorio, ¿no es cierto?, que tenemos, vamos con él para todos lados, Sí. eh, pero de manera consciente y con algo de conocimiento. Y en esa, como dice Alberto Mayor, el sociólogo chileno, el, 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 el el conocimiento se hace carne y se produce el aprendizaje, pero Ujú. el aprendizaje propio, ¿no es cierto? Pero eso de que, oye, apareció tal dieta, apareció esto, no. ¿Nosotros qué somos? Somos una especie que lleva miles y millones de años de evolución. ¿Cómo ha sido esa evolución? Claro, estamos viviendo más, pero ¿bajo qué costo? Vivimos Claro. 85, 90 años, pero un envejecimiento biológico acelerado, problemas neurodegenerativos que nadie quiere vivir, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, tenemos que de alguna otra forma imitar cosas que hicimos en la naturaleza.
Sí, de hecho nosotros que estamos trabajando en el campo este de la gerociencia, muchas veces nos preguntan, oye, pero si a mí no me interesa vivir 200 años. Y la verdad es que nosotros ese no es nuestro objetivo final. Hay un concepto dentro del campo del envejecimiento que se llama, en inglés se llama lifespan, que es el Mm, periodo que ocurre desde que tú naces hasta que tú mueres. Pero hay otro concepto que está contenido dentro del lifespan, que es el healthspan y que abarca el periodo de vida saludable, desde que tú naces hasta que eres un individuo saludable. ¿Y claro, qué ocurre normalmente? Que la brecha entre el health span y el lifespan, cuando nos hacemos mayores, tiende a ser grande. Entonces, los últimos 5 años, 10 años de vida, muchas personas desarrollan muchas enfermedades, terminan teniendo una calidad de vida muy deteriorada, pésima, claro, muy claro. mala. Entonces, nuestro objetivo con este tipo de investigaciones es tratar de acortar esta brecha entre el health span y el lifespan para que los últimos años de nuestras vidas, no pretendamos ser a los 150 años ni 200 años, pero que al menos nuestra calidad de vida en los últimos años, antes de irnos de este mundo, sean más dignos, más saludables. Y algo súper interesante que rescatamos de esta investigación, de este artículo que publicamos hace poco, es que una de las preguntas que nosotros nos hicimos es, bueno, la mayoría de los estudios de ciencia básica en envejecimiento con dieta cetogénica en ratones parten con individuos que están en etapa adulta, 12 meses, como te mencionaba hace un rato, 12 14 meses. Pero nosotros nos hicimos la pregunta y dijimos, bueno, ¿qué ocurre si nosotros les damos dieta a estos ratones cuando ya son mayores? Es decir, nosotros partimos desde los 20 meses. 20 meses se Lle- considera Llevado a un humano, más o menos, ¿qué edad vendría siendo eso Podría, aproximadamente? podría ser 50 años ¿Ya? aproximadamente, 55 años. Mi Entonces, edad. no se te nota, se nota que consumes dieta keto. Bueno, entonces la pregunta fue esa, porque no hay prácticamente evidencia que relacione dieta cetogénica con individuos envejecidos, ¿ya? Entonces nosotros partimos con la dieta alrededor de los 20 meses. Incluso eh, partimos desde un grupo de animales en un rango entre 20 a 23 meses, lo cual ya es una edad muy avanzada. Sin embargo, aun cuando tenían esta edad avanzada, su cerebro respondió a la dieta y lo pudimos ver reflejado en estos estudios conductuales que les realizamos a los ratones y vimos que efectivamente, después de 4 meses de administrada la dieta, estos ratones respondieron mejor a tareas asociadas a memoria, aprendizaje. Entonces, eso también es súper, es un mensaje que no La debemos perder de neuroplasticidad, ¿no vista. es cierto? Nuestro cerebro, aun cuando tengamos 50 años, tengamos 60 años, sigue siendo receptivo, sigue siendo plástico y capaz de adaptarse a lo que nosotros consumimos. Fantástico. Oye, Diego, bueno, yo seguiría hablando contigo esta mañana, pero sabemos que el tiempo para estas plataformas, ¿no es cierto?, es escaso. Bueno, el Sí, tiempo relativo, lo sabemos. Eh, em, Pregunta, tú cuando estás mirando esto, observando, estudiando, ¿lo sí, llevas a la práctica, tío? Es decir, ¿sabes que en realidad estos ratoncitos funcionan, el paper dice que funciona, Newman lleva hartos años estudiando, dice lo mismo, ¿sabes qué? Voy a investigar, tengo todo aquí alrededor, me voy a pegar unos pinchazos, etcétera. ¿Tú has experimentado esa cetosis fisiológica, esos estados? mira, para serte sincero, me lo han preguntado otras veces y la respuesta es que me cuesta mucho dejar el pastelito, el chocolate, me cuesta, me cuesta. Eh, por lo tanto, este tipo de intervenciones de cuerpos cetónicos, dieta, no lo he practicado. Sinceramente, no lo he practicado, pero no lo descarto más adelante. Lo que sí te puedo decir es que, como conclusión de este estudio, nosotros vimos a nivel molecular que la dieta cetogénica promueve la expresión de un factor neurotrófico, que es muy saludable para el funcionamiento de las conexiones neuronales, que se Dilo conoce porque la como... gente se tiene que familiarizar con el Sí, BDNF. se llama BDNF, que del inglés es el Brain Derived o factor neurotrófico derivado del cerebro. Entonces, lo llamativo y lo interesante
yendo a responder tu pregunta, es que el BDNF se produce o lo produce nuestro cerebro mediante distintas maneras o distintos estilos de vida o prácticas de la vida cotidiana. Una de ellas es la dieta cetogénica. Sin embargo, el deporte, el ejercicio, aumentan los niveles de BDNF también y eso está súper demostrado. Entonces, para responderte a la pregunta, No por más la comida, que pero sí por el movimiento. sí, por el deporte, ahí trato de mantenerme un poco más activo para poder Fantástico, sintetizar BDNF y mantener el cerebro saludable. Así que eso es maravilloso. súper interesante porque por distintas vías, distintos estilos de vida, puedes llegar a converger en un efecto Oye, beneficioso. volvemos a lo mismo ya terminando, son Sí, cosas que, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo, nuestros genes evolucionaron y se adaptaron con escasez y en movimiento. Entonces, ¿por qué tendríamos que exactamente. ser distintos? ¿No es cierto? Y ahora, con la maravilla tecnológica, el tecnoceno que habitamos en pleno siglo XXI, ¿cómo no nos puede costar tanto, ¿no es cierto?, reprimir un poquito la gratificación, como dice Jung Chul Han, estamos adictos a esa dopamina, pero bueno, en fin. Sí. Diego, de verdad ha sido un placer, espero que lo hayas disfrutado y espero volver a contar contigo en algún momento para seguir aprendiendo. Qué importante, lo repetiste varias veces, que ojalá la gente se quede con eso. Nos hacíamos preguntas, qué importante es hacernos preguntas. El día normal, ¿no es cierto? Oye, si hago esto y si hago esto otro, ir conscientes por la vida. Oye, me comí una pizza y me tomé 3 cervezas. Chuta, fue placentero, pero dormí mal, me hinché, me siento mal el otro día. Bueno, esa es una experiencia y es un aprendizaje, pues a lo mejor no necesitamos todos los días ese tipo de sustrato y vamos a entender con conocimiento que cuando dejo eso y hago otras cosas, nuestro cerebro se está potenciando y como bien dijiste tú, no se trata de vivir 100 años, sino que lo que vivamos lo vivamos de buena manera. De todas maneras, coincido totalmente con lo que tú mencionas y como mensaje final, decirle a quienes nos están escuchando que depende de nosotros, de nuestros estilos de vida, de lo que nosotros consumamos, de qué nos alimentemos, del ejercicio que podamos practicar en la medida que se pueda, ser conscientes de eso. Tampoco significa vivir una vida de monje y retirarse en, no sé, en un espacio en donde uno se restrinja de muchas cosas, porque tampoco se trata de eso, pero sí ser conscientes con la información que tengamos de cómo administrar nuestras prácticas diarias para llegar a un futuro, a envejecer de una forma un poco mejor. Me parece, Diego. Oye, apenas vaya a Santiago, yo vivo en la playa, apenas vaya a Santiago te conozco personalmente y te De todas invito a maneras. ayunar y yo pago. De todas maneras, ahí nos podemos juntar porque se pasó volando el tiempo, así que Sí, puede haber sí. más Diego, oportunidades más adelante, ¿no? de verdad te lo agradezco, un tremendo aporte y esto va a sonar raro, pero pongo mi cuerpo y mi cerebro a disposición cuando necesiten. Si hay un gallo cuadrado para estas cuestiones soy yo, así que lo que necesiten. De todas maneras, muchas gracias, lo vamos a tener en cuenta, ¿vale? Diego, un abrazo grande. Y No, a abrazo a todas ti, y a Julio. todos, gracias y hasta la próxima.